último que recuerdo antes de que todo cambiara fue a Roberto sentado en el borde de la cama, todavía con los jeans y la camisa puestos, mirándome. Me contó después que algo lo hizo quedarse, un instinto que no podía explicar. Llevaba unos 5 minutos ahí cuando mi corazón se detuvo por completo. Si no hubiera obedecido ese instinto, no estaría aquí para contarte nada de esto. Pero déjame ir atrás, porque para entender lo que pasó esa noche de diciembre de 2008, tienes que entender qué clase de año había sido ese. Crecí en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Familia italiana grande, primera generación nacida en Argentina. De esas casas donde el almuerzo del domingo duraba 4 horas y todos hablaban al mismo tiempo. Mi mamá era enfermera y desde muy chica supe que eso era lo que quería yo también. Estudié enfermería, trabajé en la guardia del hospital italiano. Me eligieron para la UTI con poco más de 20 años. Era 1977 y estaba absolutamente segura de que estaba exactamente donde tenía que estar. Fue en el hospital italiano donde entendí por primera vez que la muerte no siempre es el final de la historia. Llegó un paciente de la guardia, un hombre que había tenido un accidente. Todavía estábamos haciéndole la evaluación cuando lo miré y vi cómo la vida se iba de sus ojos. Así, de golpe. Entró en paro cardíaco completo. Fue una de las reanimaciones más largas en las que participé en mi vida. Nada funcionaba. Recuerdo mirar la cara del médico jefe y ver la decisión formándose antes de que abriera la boca. Estaba por decirme que era hora de parar. Y todavía no sé de dónde salió, pero lo miré directo a los ojos y dije: ¿podemos intentarlo una vuelta más? Se sorprendió, pero dijo que sí, una vuelta más. Y recuperamos a ese hombre. Unas 48 horas después, volví al turno de la tarde y me enteré en el reporte que no solo había sobrevivido, había evolucionado de manera extraordinaria. Fui a verlo, y en el segundo en que entré, me miró como si me estuviera esperando. Se sacó la máscara de oxígeno de la cara y dijo: «Fue usted». Me di vuelta pensando que había alguien detrás mío. Él dijo: «La vi, enfermera. Estaba mirando todo desde allá arriba». Y señaló la parte de arriba de los monitores, cerca del techo. Describió al médico que le puso el tubo, el color exacto del ambo, la barba, el cubrebarba. Describió dónde estaba parada yo. Dijo que mi pelo se había salido del rodete, que parecía agotada. Me contó que me escuchó decir: «una vuelta más». Y entonces contuvo el llanto y me dijo: «Gracias, enfermera. Gracias por haberme salvado la vida». Me quedé completamente paralizada. 3 palabras me cruzaron la mente: esto cambia todo. Guardé esa experiencia conmigo por muchos años. La vida siguió. El matrimonio, los hijos, el tiempo. Y entonces llegó 2008, y llegó duro. Roberto trabajaba en el sector financiero, y ese fue el año en que el mundo financiero se desmoronó. Viajaba todo el tiempo, y cuando estaba en casa, cargaba un peso emocional enorme. Encima de todo eso, mi papá, que vivía con nosotros, estaba muriendo de cáncer de páncreas. Se fue en junio de ese año. Éramos muy unidos. Cuando él no estuvo más, yo genuinamente no sabía cómo existir en un mundo sin él. Fue un tsunami de dolor y estrés ese año, todo golpeando al mismo tiempo. Fui a hacerme un chequeo ese invierno porque estaba al límite. Mi médico revisó todo y después levantó los ojos y me dijo: «Tus análisis están perfectos, pero vos no». Supe lo que quería decir. El corazón roto no aparece en un análisis de sangre. Estaba destruida a un nivel que ningún estudio podía medir. Después llegaron las fiestas. Primera Navidad sin mi papá. Roberto casi sin aparecer por casa. Una tarde fui en auto hasta el cementerio, como 2 horas de viaje, y me quedé un rato con mi papá. Volví. Probablemente no comí ni tomé nada en todo el día. Cuando entré por la puerta de casa,
Roberto me miró y dijo, sin dudar: «Tenés un aspecto horrible. Andate a dormir temprano». Subió conmigo, se sentó sobre la cama todavía vestido y dijo que solo quería leer unos minutitos. Y 5 minutos después de que apoyé la cabeza en la almohada, mi corazón se detuvo. Roberto llamó al SAME y empezó las compresiones. Yo le había enseñado RCP años antes, nunca imaginé que lo iba a usar conmigo. Llegó la ambulancia, después el equipo de soporte cardíaco avanzado. No respondía a los medicamentos, no estaba volviendo el ritmo. Me llevaron al hospital, me intubaron, me pusieron en respirador. No recuperé la conciencia. Tenía signos de lesión cerebral grave por falta de oxígeno, y los médicos salieron a hablar con Roberto, diciéndole que no estaban seguros de que yo lo lograra. Había algo que podían intentar: hipotermia terapéutica. Bajarían mi temperatura corporal para proteger el cerebro. No sabían si iba a funcionar, pero no tenían nada que perder. Me llevaron a la UTI, entré en coma. Y ahí es donde empieza mi historia de verdad. No recuerdo salir de mi cuerpo. Lo primero de lo que fui consciente fue estar en un espacio inmenso y oscuro. No aterrador, simplemente sin límites. Sin arriba, ni abajo, ni bordes. Solo flotando en algo vasto y quieto. Y el pensamiento llegó: creo que estoy muerta. Lo que me sorprendió, y todavía me sorprende, es que eso no me asustó para nada. Mi primera reacción fue curiosidad. Porque yo seguía siendo yo. Seguía pensando mis propios pensamientos. Seguía teniendo mi propio punto de vista. Me sentía más viva de lo que me había sentido jamás en mi cuerpo físico. Completamente sin límites. Podía percibir todo a mi alrededor al mismo tiempo, escuchar vibraciones armónicas profundas que también sentía dentro de mí, colores que no existen aquí, luz en todas las direcciones. Hice lo que haría cualquier enfermera: una evaluación. Intenté ubicar mi cabeza, mis brazos, mis piernas. Nada, sin cuerpo. Estoy fuera de mi cuerpo, estoy muerta. Y aún así, esa constatación no me asustó. Estaba fascinada. Empecé a moverme. Delante mío había algo como la primera luz en el horizonte, esa sugerencia pálida del amanecer antes de que el sol aparezca de verdad. Me sentía arrastrada fuera de la oscuridad y adentro de una red luminosa de luz, intrincada y vasta, cada punto de ella vivo e inteligente. Había una presencia a mi lado izquierdo, una guía, tranquila y consciente de mí. Empecé a moverme por la red y entendí que los orbes dentro de ella eran almas, cada una única, tan individual como una huella digital. Reconocí algunas, no por nombre ni por cara, sino por algo así como una firma de energía. Sentí con total certeza que había estado ahí antes, que ese era mi hogar. Mi guía lo confirmó, y fue la cosa más verdadera que había escuchado en mi vida. Entonces empezó la revisión de vida. Empecé a ver escenas de mi propia vida, no los grandes momentos dramáticos que uno podría esperar, sino momentos pequeños, comunes. Y los estaba viviendo desde las dos perspectivas al mismo tiempo, la mía y la de la otra persona. Eso era algo para lo que no me podría haber preparado. Hubo un momento que todavía me duele contar. Era enfermera joven en el hospital italiano, y una noche salí de un restaurante con una enorme cantidad de comida que había sobrado. Era madre sola y estaba tan contenta de poder llevársela a mis hijos. Justo en la puerta había un hombre en situación de calle. Nuestros ojos se cruzaron y seguí caminando. En la revisión de vida sentí lo que él sintió. Me mostraron su historia entera. Un hombre exitoso alguna vez, un accidente de auto, dependencia de analgésicos y a través de eso un lento derrumbe de todo lo que tenía. Y en ese momento en la puerta del restaurante, la vergüenza que sentía por su propia vulnerabilidad era peor que el hambre física. Sus pensamientos, que yo podía escuchar claramente, eran:
Claro que no me vas a dar tu comida. Mira vos, mírame a mí. Mi guía me dejó estar con eso y dijo, con calma, que el punto no era el castigo. Era que nunca sabes qué batalla ya libró alguien. Nunca sabes lo que está pasando adentro. Nunca olvidé su mirada. Y ahora entendía por qué. Había otras cosas también. Momentos que me levantaban en lugar de humillarme. Pequeñas cosas que había hecho como enfermera. Quedarme un poco más de lo necesario al lado de un paciente. Llorar junto a alguien que necesitaba saber que yo estaba realmente presente. Una mano en el hombro en el momento justo. La revisión me estaba mostrando que cada pequeña cosa que había hecho había importado. Se había expandido en formas que yo nunca había sabido. Todo significativo para otra persona. No bueno ni malo. Solo significativo. Después me mostraron escenas de otras almas, otros orbes en la red. Parte de lo que vi era devastador. Abuso, pérdidas terribles. Y le dije a mi guía, apenas puedo con lo mío. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Antes de terminar de formular la pregunta, la respuesta ya estaba ahí. Ese fue el momento en que supe con absoluta certeza que estaba en la presencia de Dios, conocida tan completamente que la pregunta ni hacía falta hacerla. La respuesta fue, no mires los eventos, mira las almas. Dirigí mi atención hacia las luces. Estaban intactas, brillantes, enteras, completamente preservadas. Y escuché, nada puede hacerle daño al alma. Jamás. El alma es inmortal. Y después, hay una cosa que puede transformar el alma. Me mostraron actos de amor, simples. Alguien ayudando a un desconocido. Un brazo alrededor de alguien que estaba de duelo. Una mano en el hombro de un niño. Las luces se volvían más brillantes con cada uno. Y escuché. Esto es lo que somos. Esto es lo único que importa. 2 orbes vinieron hacia mí desde la red. Al primero lo reconocí como mi paciente de los años 70, el hombre que había sobrevivido y me contó que nos miraba desde el techo. Su energía era inconfundible. Me dijo que yo nunca había hablado sobre lo que había pasado entre nosotros. Dijo, ahora necesitas hacerlo. Contar tu historia va a ayudar a personas de maneras que nunca vas a poder ver del todo. No tenés que convencer a nadie de nada, solo compartilo. Entendí en ese momento lo que eso iba a requerir. Volver. Y yo ya había decidido, muy al principio de esa experiencia, que no me iba. Estaba en casa, estaba libre, envuelta en un amor para el que no tengo palabra. Mientras me preparaba para defender ese punto con firmeza, él se alejó de mí. Y entonces llegó mi papá. Lo reconocí antes de que dijera una palabra. No por la cara ni por la forma, solo por su manera de ser, igual que reconoces el paso de alguien. Era mi papá, completamente e inconfundiblemente. Le dije, Dios mío, papá, sos vos. Y él me dijo, sí, estoy aquí. Pero nunca me fui de verdad. Dejé mi cuerpo. Nunca te dejé. Y nunca lo voy a hacer. Le dije que quería quedarme. Le pregunté si podía simplemente quedarme con él. Me dijo que yo no podía apartarme de él aunque quisiera, pero que sí tenía que volver. Todavía tenía trabajo por hacer. Le dije que si volvía tendría que dejar ese lugar, y él respondió, no es así como funciona. Este lugar siempre fue parte de vos. Siempre lo será. No podrías dejarlo aunque quisieras. No me gustó. No lo entendí del todo, pero era mi papá, y confiaba en él. En el momento en que me rendí, que solté de verdad la resistencia, me vi flotando sobre una cama de UTI. Mi primer pensamiento fue que después de todos mis años en terapia intensiva, nunca había visto realmente cómo eran los monitores desde arriba. Y entonces miré hacia abajo, hacia el cuerpo en la cama. Tubo de respiración, sujeciones, ojos cerrados con esparadrapo,
Y pensé, esa no es una situación a la que nadie querría volver. Me sentía tan expandida, tan sin límites, que genuinamente no entendía cómo iba a caber ahí de nuevo. Y entonces entré en mi cuerpo. La opresión fue inmediata y abrumadora. Sentí que me estaba ahogando. El primer miedo real que sentí en toda esa experiencia me golpeó de una vez, y por puro instinto arranqué el tubo de respiración. Sonaron las alarmas. Cuando llegó el equipo, estaba sentada mirando la sangre en la cama y el tubo sobre mi pecho, pensando de forma extrañamente distante que alguien en ese cuarto había estado muy grave. Sabía que era yo, pero todavía no había vuelto del todo. Escuché que alguien dijo en voz alta, «Dios mío, no puedo creer que se despertó». La recuperación fue dura. La lesión cerebral por falta de oxígeno significó problemas de memoria, dificultad para hablar, para leer, cosas que tardaron casi un año en resolverse. Pero lo más extraño fue que mi memoria de la experiencia de casi muerte estaba completamente intacta, sin perder ningún detalle. Y yo andaba por ahí cargando eso adentro, mientras me costaba reconocer la cara de personas que venían a traer comida a casa. Lo que me hizo seguir adelante fueron mis hijos, y la certeza de que me mandaron de vuelta por alguna razón. Escribí obsesivamente en un diario, anotando cada detalle. Pasaba tiempo en la naturaleza porque el aire libre era lo más cerca que podía estar de esa sensación sin salir del cuerpo de nuevo. Y de a poco, mes a mes, hice las paces con estar aquí. Cambió todo sobre cómo me muevo por el mundo. Veo la luz en las personas, en todas, no solo en las que son fáciles de querer. No necesito conocer a alguien, ni siquiera caerme bien en ese momento. Pero puedo ver lo que hay debajo, y sé que está ahí, y sé que no puede ser dañado por nada de lo que esta vida le haga. No tengo miedo a la muerte, ni una pizca. Nuestra transición, te lo puedo decir desde el otro lado, está hecha para ser tranquila. No hay nada que temer, y las personas que perdemos no se han ido. Mi papá me prometió que nunca me iba a dejar, y cumplió esa promesa cada día desde entonces. Lo siento. Sé que está aquí, y sé que todos los que alguna vez amamos y perdimos siguen cerca de una manera que este mundo no tiene las palabras justas para describir. Presentes, conscientes, nunca tan lejos como parecen. Eso es lo que volví a contarte.